Pues bienvenidos sean todos ustedes a este video en donde les hablaré sobre lo que es la prueba de hipótesis para las varianzas, pero en esta ocasión para dos poblaciones o para dos muestras. Cabe señalar que esto es aplicado a proyectos 6 sigmas. Así que si tú te quieres certificar como Green Belt a través de la CQ, pues te recomiendo este libro. Y si tú estás trabajando para el nivel de Black Belt, pues sería este el libro que a ti se te estaría recomendando. Bien, en otro video ya vimos pues lo que es la prueba de hipótesis para dos poblaciones o para dos muestras para el caso de las medias. En aquel caso dijimos que cuando estamos estudiando nosotros las medias se supone que las varianzas son iguales. Y para aquel entonces dijimos que el estadístico de prueba que se utilizaría sería este. También en su momento explicamos que para el caso de las pruebas de varianza, el estadístico de prueba para el caso de una sola población o de una sola muestra, el que se utiliza sería este estadístico de la G cuadrada o de la chi cuadrada. Sin embargo, en esta ocasión, como ya dije, vamos a hablar pues de la prueba de hipótesis para dos poblaciones o para dos muestras. Y para este caso, el estadístico de prueba que se utiliza, pues es este estadístico de la prueba de F. Entonces, para esto, pues nosotros vamos a ir a Minitab, nos vamos a ir al apartado del asistente, luego vamos a ir a lo que es prueba de hipótesis y por ahí nos va a aparecer esta pantalla que por supuesto nosotros ya vimos todo este apartado para una sola población y ahora estamos trabajando para el caso de dos muestras o de dos poblaciones en donde en particular ya vimos estos dos casos y ahora es el caso de estudiar, de analizar lo que es la prueba de hipótesis para la desviación estándar o para la varianza. Recuerden que la diferencia entre una y otra es que la desviación estándar al elevarse al cuadrado pues se convierte en varianza o bien su raíz cuadrada pues sería la desviación estándar. Bien, entonces vamos a ir y vamos a abordar el libro de Humberto Gutiérrez y Román de la Vara. Y ahí en el ejercicio 4.6 que se encuentra en la página 78 nos trata de este ejemplo que el cual ya revisamos para el caso de la prueba de hipótesis para dos medias que la planteamos de esta forma. Sin embargo, estos mismos datos nosotros los vamos a analizar para el caso de las varianzas. En aquel entonces dijimos que se trata pues de revisar la calidad de las pinturas látex, el cual depende pues del tamaño de las partículas que están ahí en la pintura. Para ello se utilizan dos máquinas centrifugadoras llamada la máquina A y la máquina B, en donde se revisan 13 muestras. De estas 13 muestras, aquí tengo los datos para la máquina A. El resumen pues serían esta, la media de esos 13 datos y la varianza de esos 13 datos de esta máquina A. Y en este apartado aparece la media y la varianza para los 13 datos que fueron revisados en la máquina centrifugadora B. Para este caso de estudio, como ya dijimos, lo que nos interesa a nosotros pues son los valores de las varianzas tanto de la máquina A como de la máquina B. Y en ese sentido nosotros nos vamos a plantear como hipótesis nula de que la varianza de la máquina centrifugadora A es igual a la varianza de la máquina centrifugadora B contra la hipótesis alternativa de que esas varianzas sean diferentes. Cabe señalar que en el libro, en su página 80, se llega a la conclusión que está en este apartado del recuadro verde, en donde nos dice que el valor de P es tan grande que nosotros no podemos rechazar la hipótesis nula. Y si no la puedo rechazar, esto implica pues de que la varianza de la máquina centrifugadora A es igual a la varianza de la centrifugadora B. En otras palabras, que ambas máquinas tienen el mismo nivel de variabilidad una con respecto de la otra.
Bien, dicho esto, ahora sí ya estamos listos para ir a Minitab y poder nosotros revisar esos datos. Pero antes de ir nosotros a Minitab, pues necesitamos recoger los datos que están en el libro y llevarlos nosotros a Excel, capturarlos, y una vez capturados estos datos, pues nos los vamos a llevar a lo que es Minitab. Aquí estamos en Minitab, pegamos los datos. Una vez que ya vamos pegado estos datos, nos vamos a ir al apartado del asistente y vamos a irnos al apartado de prueba de hipótesis. Como ya lo dijimos, nos aparece esto, y aquí vamos a seleccionar el apartado de la desviación estándar. Una vez que hagamos eso, nos aparece esta pantalla, y aquí le damos clic en donde en la sample 1 se refiere a los datos de la máquina centrifugadora A, y en sample 2 se refiere a los datos de la máquina B. Y con esto ya habremos nosotros planteado lo que es la hipótesis nula de que los datos o la varianza o la desviación estándar, en este caso de la máquina A, es igual a la desviación estándar de la máquina B. Recordemos nosotros que cuando planteamos nosotros la hipótesis nula y alternativa para el caso de las varianzas, dijimos que ambas son iguales contra la alternativa de que son diferentes. Regresamos a lo que es Minitab, y aquí lo que se refiere a la hipótesis alternativa pues sería el caso número 3, que sería este caso en donde nos dice que la desviación estándar de la máquina A es diferente a la desviación estándar de la máquina B. En este sentido vamos a utilizar nosotros un nivel de alfa del 5% como lo dicta en el libro. No tengo alguna otra información, por lo que le damos OK, y ya Minitab me ha hecho todo el análisis en donde nos ha generado estos tres gráficos, los cuales nos los vamos a llevar nosotros a PowerPoint para su interpretación. Pues ya estamos aquí nosotros en PowerPoint listos para interpretar nuestros datos, primeramente de la figura número 1 o de la gráfica número 1, que a mi juicio es la más importante. Y es la más importante porque nos despliega el valor de P. Y este valor de P dice que vale 0.882, el cual es mucho más grande que el valor de alfa de 0.05 o del 5%. Por lo que este valor de P implica pues que nosotros no podemos rechazar la hipótesis nula. En otras palabras, decimos pues que la varianza o la desviación estándar de la máquina centrifugadora A es igual a la varianza de la máquina centrifugadora B, o la desviación estándar de A es igual a la desviación estándar de B. Con esto habremos afirmado este apartado. Por otra parte, esto que acabo de mencionar aparece aquí en este apartado del comentario de esta misma gráfica. Por otro lado, aquí aparece una pregunta, y esta pregunta hace referencia a la hipótesis alternativa. Sin embargo, este valor de P hace referencia a lo que es la hipótesis nula. Dicho esto, ahora sí ya estamos listos para interpretar los datos de la figura número 2 para la centrifugadora A y B en cuanto a la desviación estándar. Y desde aquí estamos mirando nosotros que para la centrifugadora A los datos de número 9 o de la muestra 9 y número 10 aparece en rojo, no así para la centrifugadora B. Por lo que estos datos nosotros los debemos de revisar en el laboratorio o en piso para ver por qué salieron estos datos atípicos. Y otro apartado de esta gráfica pues aparece en esta figura, el cual pues se deriva de estos datos que aparecen en este recuadro. Recuerden ustedes que nosotros utilizamos 13 muestras, y de esas 13 muestras nosotros sacamos información estadística referente a los datos de la máquina A con respecto de la máquina B. Entonces estamos revisando aquí ese porcentaje de diferencia entre ambas máquinas. Así que si esas diferencias van del orden de 55.2%, estaríamos hablando de un poder de la prueba del 60%.
Y si yo necesito, por ejemplo, un poder de la prueba más grande, pues se requiere para ello dictaminar diferencias más grandes entre ambas máquinas. Así, por ejemplo, si yo quiero un poder de la prueba del 90%, es decir, una probabilidad de 0.9, necesitaría yo determinar una diferencia entre máquina A y máquina B de por lo menos 69.1%. Entonces, aquí lo que se pide es que siempre debemos de caer en esta región verde, es decir, de por lo menos tener una diferencia que se pueda detectar entre la máquina A y máquina B de por lo menos 69.1%. Ahora sí, pasemos a revisar los datos de la gráfica número 3. Pero antes vamos a hacer un pequeño paréntesis y voy a explicar la información que considero muy importante cuando nosotros hicimos nuestro análisis de las medias o la prueba de hipótesis de las medias para la centrifugadora A versus la centrifugadora B. Recordemos que cuando hacemos el análisis de las medias necesitamos nosotros asumir de que las varianzas son iguales. Sin embargo, aquí lo que yo quiero recalcar es que este supuesto a nosotros no nos debe mortificar cuando utilizamos el Minitab, ya que el Minitab asume un método de Welch el cual no requiere que se haga ese supuesto de varianzas iguales. Es decir, es un método robusto. Dicho esto, ahora sí ya estamos listos para interpretar nuestro gráfico número 3 referente pues a la desviación estándar de la centrifugadora A versus la centrifugadora B. Y en este sentido pues nos aparecen estos comentarios en donde el primero, como ya dijimos, nos hace referencia a esas muestras atípicas que fueron en la centrifugadora A en color rojo. El segundo punto se refiere a la normalidad y esta normalidad es tratada a través de la prueba de Bonnet. Esta prueba de Bonnet, como dice aquí, que se ejecuta para datos con distribución normal o no normal, es decir, que es robusta a esa normalidad de los datos. El tercer apartado se refiere a la validación de la prueba y aquí sí es muy importante mencionar que se nos solicita un tamaño de muestra de por lo menos 20 piezas. En nuestro caso nosotros utilizamos tan solo 13 piezas, por lo que nosotros debemos de tener mucho cuidado en cuanto a la validación de nuestras pruebas. El último punto se refiere al tamaño de la muestra, que fue este, y esto lo que nos quiere decir que eso de tamaño de muestra de menos de 20, que en nuestro caso fue 13, sí le puede afectar a lo que es el poder de la prueba para ese 90%. Entonces sí debemos de considerar pues muy importante ese tamaño de muestra. Dicho esto, ahora sí, si a ustedes les fue útil lo visto aquí, pues los invito para que se suscriban y sean parte de esta academia. O si ustedes tienen necesidad de consultoría, pues aquí cuentan con mi información. Además, les dejo aquí la bibliografía para que ustedes la puedan revisar. Por otro lado, le doy las gracias de antemano por compartir este video con algunos de sus amigos o compañeros que ustedes piensen, que ustedes crean que le pueda ser de mucha utilidad. Y si ustedes tienen alguna duda, pregunta, me la dejan aquí en el recuadrito que está en la parte de abajo y yo con mucho gusto se las responderé. Nos vemos en un siguiente video. Muchísimas gracias.